Continuemos. Entonces les decía, aquí tenemos este ejercicio que está en la cartilla del ministerio, ¿no? Estamos hablando del tema caída libre. Nos dice, desde la azotea de un edificio se lanza un florero verticalmente hacia arriba, con una velocidad de 12 metros sobre segundo. Si el florero llega al suelo al cabo de 4,22 segundos, calcular, dice, la máxima altura alcanzada, el tiempo empleado en alcanzar dicha altura, la velocidad del florero en el nivel del techo en su viaje de retorno, la altura del edificio y la velocidad con que llega al suelo, ¿no? Entonces tenemos inciso A, B, C, D, E. Fíjense que acá podemos dibujar, lo primero que vamos a dibujar es bueno, vamos a hacer referencia a algo parecido al edificio, ¿no? Ahí está. Entonces, esta va a ser la azotea del edificio, este es el edificio que está ahí, bueno, obviamente el dibujo tendría que ser mucho mejor, pero eh, vamos a suponer que este es un edificio, ¿no? O bueno, podemos también eh, traer el dibujo, ¿no? Entonces vamos a colocar también, podemos traer, ¿no? Un dibujo mejor para que se pueda entender el ejemplo, ¿no? Bueno, lo voy a traer acá. Es algo muy parecido a esto, ¿no? Voy a traerme un edificio. Puede ser este de acá, ¿no? Ahí está el edificio, entonces, ¿no? Ahí está la azotea, quiere decir el lugar más alto. Tendríamos que sería la azotea. Desde ahí, bueno, nos dicen que se lanza un florero verticalmente hacia arriba. Desde acá estoy haciendo el dibujo. Siempre primero tenemos que hacer el gráfico, ¿no? El gráfico es importante. Porque esto nos va a permitir saber qué es lo que ha sucedido, ¿no? Pues ahí está. Ya tengo la azotea. Y bueno, ahora sí puedo dibujar al florero como un objeto, ¿no? Simplemente ahí está. Un objeto, le voy a poner un objeto redondo. Bueno, pues se supone que es el florero, ¿no? Listo. Ahí está. Le voy a colocar con rojo, ¿no? Y si se lanza hacia arriba, ¿no? Va a seguir una trayectoria de este tipo, ¿no? Va a empezar, asciende y luego vuelve a bajar, ¿no? Entonces lo que podemos dibujar es primero, ahí está, lo primero que va a hacer este objeto es subir, ¿no? Va a ascender, porque estoy lanzándolo hacia arriba, obviamente, ¿no? Está, ya, asciende, llega hasta este punto, ¿no? Ahí está, llega hasta ese punto, donde su altura máxima ya no puede ascender más, ¿no? Y luego comienza a bajar, ¿no? Luego va a empezar a descender, ahí está, va a bajar, ¿no? Obviamente va a bajar desde su vector posición hasta acá, ¿no? Llega hasta ahí. Listo, entonces lo voy a dibujar eso con otro color que puede ser lila. La subida está con azul, entonces, ¿no? Ahí está. Y luego empieza a bajar. Fíjense cómo empieza a descender. Ahí está. Y bueno, vamos a hacer esto así, ¿no? Ahí está. Entonces lo que hace el objeto, ¿no? En sí, a ver, voy a traerlo por acá, va, va a ser lo siguiente, ¿no? Viene, empieza a ascender, empieza a subir, ¿no? Llega hasta un punto donde ya no alcanza más altura, ¿no? Y luego vuelve a bajar, ¿no? Entonces baja, baja, baja todo el edificio. Ahí está, este va a ser nuestro ejemplo, nuestro ejercicio de qué es lo que está sucediendo hasta que llega al piso, ¿no? Entonces, describe ese tipo de trayectoria que vamos a ver enseguida. Ahí está, ¿no? Ahí está, empieza ahí, ¿no? Lo primero que hace es sube el objeto
hasta un punto donde ya no sube más. Ese punto se llama altura máxima, y luego empieza a descender de esta forma hasta que llega al suelo. Esa es la trayectoria que va a describir. Listo. Entonces sube y luego baja. Eso es lo que nos dice, ¿no? Si leemos bien, desde la azotea de un edificio se lanza un florero verticalmente hacia arriba, ahí está, con una velocidad, aquí nos da el dato. Si el florero llega al suelo al cabo de 4,22 segundos, quiere decir que desde acá ha hecho esta trayectoria y aquí todo el tiempo es 4,22 segundos, ¿no? Entonces nos pide calcular todo esto. Entonces lo único que yo tengo es esto, lo siguiente, ¿no? Ya, ahí está. Tengo los datos, siempre nos anotamos qué datos tenemos, ¿no? Los datos. Entonces, el primer dato que tengo es que la velocidad con la que se lanza el objeto, ¿no? Y voy a dibujar otro vector enseguida. Bueno, la velocidad, que va a ser para nuestro caso la velocidad inicial, porque con esa velocidad está empezando el movimiento, ¿no? Velocidad inicial, ahí está, va a ser igual, y aquí nos da el dato, 12 metros sobre segundo. 12 metros sobre segundo. Listo, ahí está. Este es el primer dato que yo tengo. Listo. ¿Qué más? Me dice que el tiempo, el llegar al suelo, si el florero llega al suelo al cabo de 4,22 segundos, ¿no? Aquí está. Entonces sería el tiempo en el que permanece en el aire. Por teoría habíamos dicho que ese sería el tiempo de vuelo, ¿no? Tiempo de vuelo. Podemos llamar el tiempo de vuelo o tiempo en el que permanece en el aire. Ahí vamos a colocar para no confundirnos. O el tiempo total. Tiempo total, ¿no? Que, bueno, el tiempo total que permanece en el aire. Aquí tenemos, son 4,22 segundos. Listo, ahí está. Tenemos estos datos. Tenemos esos datos que nos van a ayudar a poder comprender el problema. Listo, ya está el problema. Ahí está. Y la velocidad inicial obviamente va a ser un vector que va a estar en este punto. Bueno, voy a dibujarlo más pequeñito, ¿no? Ahí está la velocidad inicial. La voy a dibujar con rojo, ¿no? Ahí está la velocidad inicial. Y nos da el valor de la velocidad inicial, ¿no? Entonces, v sub 0, esa velocidad inicial. Listo. Ahí está la velocidad inicial. Sabemos el dato. Ahora, ¿cómo calculamos el inciso A? Dice la máxima altura alcanzada. Ahora, la máxima altura alcanzada respecto a la azotea, ¿no? Va a ser desde este punto hasta este punto donde ya no sube más, ¿no? Habíamos dicho algo importante en la caída libre. Cuando acá, como el objeto se detiene, habíamos visto que sigue esta trayectoria, empieza, sube y luego vuelve a bajar. En este punto, la velocidad final, porque esta es mi velocidad inicial, y en este punto la velocidad final, voy a colocar acá, solo en este punto, la velocidad final se hace 0, ¿no? Ahí está, la velocidad final se va a hacer 0. ¿Por qué razón? Porque el objeto se detiene un instante y luego vuelve a bajar. Entonces en este punto, en el punto donde llega a ser su altura máxima, y habíamos dicho por teoría, la velocidad final se hace 0. Entonces tengo el dato de la velocidad inicial, la velocidad final y la aceleración es la gravedad. Puedo utilizar una de las fórmulas, ¿no? Pero yo necesito la altura, ¿no? La altura, me dice la altura máxima, el tiempo empleado en alcanzar dicha altura. Entonces puedo utilizar la fórmula 2 o la fórmula 3. Entonces tengo las siguientes fórmulas, ¿no? Las fórmulas a utilizar ya serán. Tengo 3 fórmulas y habíamos puesto la clase anterior. Puedo utilizar esta fórmula que habíamos dicho, más menos gravedad es igual. Ya sabemos por qué los dos signos, ¿no? Pues acá yo tengo la velocidad final menos la velocidad inicial
sobre el tiempo. Listo. Esa es la primera fórmula que voy a utilizar. Le voy a llamar 1. Luego tengo la otra fórmula, que sería la altura, en este caso h, ¿no? Va a ser igual a la velocidad inicial multiplicada por el tiempo, igual dos signos, un medio, por la gravedad por el tiempo elevado al cuadrado. Esa es la segunda fórmula. Fíjense que no son muchas fórmulas. Esta es la número 2. Y la última fórmula, que va a ser la número 3, ¿no? Que sería esta, ¿no? Velocidad final elevado al cuadrado va a ser igual, ¿no? Estas fórmulas las hemos escrito en la clase anterior. Entonces, ahí está, ¿no? Velocidad inicial al cuadrado más menos 2 por gravedad por altura. Listo. Bueno, h, ¿no? Y esta va a ser la número 3. Estas tres fórmulas vamos a utilizar para trabajar, para poder resolver esto, ¿no? Ahora, si nos fijamos la altura, obviamente vamos a dibujar acá las alturas, cuáles van a ser cuáles, porque tenemos, si bien utilizamos estas tres fórmulas, tenemos que utilizar de acuerdo a este gráfico o este dibujo, ¿no? Entonces, lo que yo quiero hallar primero es esto de acá, esta h max que está desde este punto hasta este punto, donde yo le voy a dar un valor de h, ¿no? Que puede ser h1 o h2, pero hay que dibujar para saber qué estoy calculando, ¿no? Porque si no dibujo no voy a poder calcular. Bien, voy a dibujar desde este punto, fíjense, desde este punto voy a poner una línea de referencia acá. Esta línea es importante, es una línea de referencia, ¿no? Ahí está. Fíjense, ahí está una línea de referencia. De acá hasta acá vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Fíjense primero, desde acá hasta acá le vamos a llamar la h max, va a ser desde este punto hasta este punto. Entonces voy a dibujarlo con esto que no es vector, simplemente me está diciendo, estas dos flechas me dicen que es una distancia. Esta distancia va a ser horizontal, fíjense, desde este punto hasta el punto en el que alcanza su altura máxima, ahí está. A este le puedo llamar yo h max, ¿no? Este va a ser mi h max, que quiere decir la altura máxima, lo que me piden calcular en el inciso A. Entonces esto le voy a llamar yo h max. Listo. Para mí va a ser eso, ¿no? Lo que yo quiero calcular. ¿Listo? Obviamente la altura máxima tendría que ser desde el edificio hasta ahí arriba, pero puedo utilizarlo yo para calcular esto, porque a mí lo que me dice la máxima altura alcanzada, enseguida vamos a ver, puede ser, yo estoy tomando desde este punto hasta este punto, entonces esta es la primera altura máxima. ¿Listo? Ahí está, voy a dibujar un poquito más, ya está. Luego la altura del edificio, miren, sería esta, desde este punto, ahí está, hasta el suelo, ¿no? Ahí está. Esto es la altura del edificio, si se dan cuenta. Ahí está. Esta es la altura del edificio. ¿Qué sería desde la altura máxima, ¿no? Hacia abajo? Esa va a ser la altura del edificio. Y no es la altura máxima, simplemente lo vamos a llamar H. Vamos a llamarle H1 o HED, ¿no? Altura del edificio. Listo. Las variables o HE podemos decir también, altura del edificio, o podemos llamarle H1, depende, ¿no? En el gráfico tenemos que especificar para hacer el cálculo. Listo. Ya tengo mi H max, ¿no? Desde acá hasta acá, entonces puedo utilizar desde este punto hasta este punto. ¿Cuál de las ecuaciones me conviene? Ahora tengo la velocidad final, ahí está, se va a hacer 0, la velocidad inicial, tengo la gravedad, voy a utilizar para el inciso A, altura máxima. Listo, para el cálculo de la altura máxima vamos a utilizar la ecuación 3.
¿Listo? Que sería esta, ¿no? ¿Qué signo va a tener? Como el objeto está subiendo, habíamos dicho que cuando sube el signo es negativo y cuando baja el signo es positivo. Listo, ya está. De la ecuación 3. Entonces vamos a colocar acá, entre paréntesis, el signo es negativo porque el objeto sube. Es decir, está en contra de la gravedad. Listo, por eso es negativo, ¿no? Si el objeto baja, el signo va a ser positivo. Ahora reemplazamos los datos. Reemplazamos valores. Fíjense qué sencillo, no es difícil. Lo único difícil era hacer el análisis, nada más. Entonces en esta ecuación voy a reemplazar los datos. Ahí está. La velocidad final es 0. Ya hemos dicho ahí en ese punto que estamos analizando es 0. Aquí estamos analizando este Hmax. Desde velocidad inicial hasta velocidad final, aquí es 0. La velocidad inicial yo tengo, este es el valor de 12, ¿no? Entonces voy a reemplazar acá. Aquí sería 12 metros sobre segundo. Ahí está, 12 metros sobre segundo. Vamos a colocar así, ¿no? Esto va a ser al cuadrado. Bueno, voy a colocar 12 nada más. Voy a revisar que las unidades estén en las mismas. Miren, por ejemplo, unidad de longitud, metro, unidad de tiempo, segundo. Entonces, todos los valores me van a dar en estas unidades, ¿no? Entonces, solamente voy a colocar solamente números, ¿no? G, el valor de la gravedad, va a ser 9.881, ¿listo? Y h, cuando la velocidad sea 0, ¿no? Como en este caso, cuando la velocidad final sea 0, este se va a llamar hmax, ¿no? Entonces, eso, mucho cuidado. Ahí está, mi altura máxima. Y ahora lo que me queda es, bueno, puedo continuar esto, ¿no? Puedo sacar con la calculadora o voy y hago el despeje, ¿no? 12 al cuadrado con la calculadora, si ustedes lo hacen al cuadrado va a salir 144, ¿no? Ahí está. Este 12 al cuadrado es 144. Si multiplicamos 2 por 981, me va a salir, pueden ustedes utilizar su calculadora también, va a salir 19.62. Ahí está, 19.62. Esto multiplicado por hmax. Fíjense que es una ecuación de primer grado, muy sencillita, ¿no? Muy fácil. Entonces vamos a empezar a resolver. Tengo que calcular el hmax. Ya está calculado, ¿no? Fíjense que todo esto que está con menos se puede venir a este lado con signo más. ¿Listo? Y lo que yo quiero es hmax. Este que multiplica, ¿no? Este que multiplica pasa a dividir. O sea, este valor que está multiplicando hmax va a pasar a dividir. Entonces acá yo le voy a pasar a dividir. No, ahí está. Y esto de acá va a pasar a dividir y se va a venir aquí abajo, ¿no? Fíjense, este que multiplica pasa a dividir. Listo. Así de fácil se resuelve. Y bueno, ahora sí ya tendríamos aplicando la calculadora, ¿no? Voy a colocar en la calculadora lo mismo, que sería 144 dividido entre 19.62. Ahí está. Y me sale el valor de 7.33. Ustedes también pueden corroborar ese dato. Aquí está, ¿no? Listo. Y la altura máxima tendría que sale este valor. Obviamente, ¿qué unidades va a tener? Les había indicado que como solo hemos trabajado con números, vamos a revisar aquí la unidad de longitud, es metro, ¿no? La unidad de tiempo es segundo. Entonces, como las alturas son unidades de longitud, entonces este será 7.33, bueno, 34 redondeando con dos decimales, metros. Listo. Entonces ya estaría calculado acá esta altura desde este punto hasta este punto. Este Hmax, lo máximo que sube, sería 7.34 metros. Ahora el inciso B, ¿qué me dice? El tiempo empleado en alcanzar dicha altura. El tiempo desde acá hasta acá. No es este tiempo, porque este tiempo es 4:22, sería todo lo que ha pasado desde acá, hasta el suelo, ¿no? O sea, todo esto sube y baja, eso es 4:22.
pero solamente lo que sube, no sabemos cuánto es. Obviamente tiene que ser menos que este valor, no puede ser más, ¿no? Tiene que ser menor a ese valor. E incluso mucho menor porque fíjense que acá la altura que desciende es más grande, ¿no? Entonces el tiempo va a ser mayor. Entonces, en este caso, como esto es todo este tiempo, ¿no? Entonces, el tiempo en el que sube desde la azotea hasta acá, hasta la altura máxima, tiene que ser menor a 422. Eso es lógico, ¿no? ¿Y cómo se calcularía ahí? Desde este punto hasta este punto tengo que calcular el tiempo, ¿no? Entonces, el tiempo, ¿con qué fórmula voy a calcular? Acá tengo las tres fórmulas para el inciso B. Bien, el inciso B me dice el tiempo que alcanza su altura máxima. Su altura, bueno, su altura máxima. Listo. Entonces ahí está en el dibujo, puedo observar, ¿no? En el dibujo aquí está este tiempo, el tiempo desde este punto hasta este punto, ¿no? Ese tiempo me quiere calcular. Ahora ese tiempo obviamente yo le puedo colocar, ¿no? El tiempo, aquí voy a colocar una llavecita, fíjense, va a ser desde este punto hasta este punto, ahí está. Lo vamos a colocar con un color, bueno, no morado porque el morado me representa la bajada, naranja, ¿no? Ahí está. La llave me va a representar el tiempo. El tiempo en el cual va a ir desde este punto hasta este punto el objeto. Lo puedo llamar T1 o TS, ¿no? Tiempo de subida. Ahí está. Este es el tiempo de subida. Ahí está. Y va a ser desde este punto hasta este punto. Luego, obviamente, la segunda llave será desde este punto hasta este punto el tiempo de bajada. Y el tiempo total será la subida más la bajada, ¿no? Bueno, entonces acá lo que yo tengo que calcular en el inciso B es esto, ¿no? El tiempo de subida entre este punto y este punto. Ahí está. Bien sencillo, bien fácil. Entonces lo que voy a hacer es sacar una captura acá para saber qué cosa tengo que calcular, ¿no? Miren, ahí está. Lo que yo necesito calcular es esto. Listo, ahí está, ¿no? Esto es lo que yo necesito calcular, este tiempo de subida. Listo, entonces para esto voy a utilizar, entonces fíjense que voy a volver a sacar la captura y lo único que voy a hacer es ver los dos puntos porque eso es lo que nos interesa. ¿No? Lo que yo tengo que hacer es ver estos dos puntos. Ahí está. Y esto es lo que me interesa. Este es el punto, esto es el análisis, se podría decir, ¿no? Ahí está. Y aquí está. Esto es lo que me interesa. Solo este pedazo que lo voy a ampliar un poco. Ahí está ampliado. Listo, ¿no? Ahí tenemos la velocidad, está con el vector rojo. Este azul me dice el vector posición, que sube y luego baja, ¿no? Entonces yo tengo que calcular ese tiempo de subida desde este punto hasta este punto. Para eso voy a utilizar, miren, puedo utilizar la ecuación número 1 porque tiene tiempo. Entonces acá utilizamos la ecuación 1. Ahí está, tengo la ecuación 1, ¿no? ¿Qué signo va a tener? Como está subiendo, igual está en contra de la gravedad, negativo. Listo. Velocidad final, ahí está. Bueno, ahora vamos a reemplazar datos, igualito, ¿no? Reemplazamos datos. Listo. Se reemplazan los datos. Es lo mismo, la misma operación, fíjense. Velocidad final, en este punto es 0. Es 0. La velocidad inicial, tenemos el dato, es 12. Nos han dado ese dato. Solo estoy trabajando con letras, o perdón, con números nada más. La gravedad es 9.81, listo, negativo, ya sabemos por qué. Y cuando la velocidad final se hace 0, ¿no? Este tiempo se va a llamar TS, que va a ser tiempo de subida, ¿no? Y ahora solamente es despejar, ¿no? De acá nos queda despejar TS. Listo, fíjense que no es cosa de otro mundo, es muy sencillo. Despejamos el T sub S, ¿no?
Ahora acá miren, este que divide puede pasar a multiplicar, ¿no? Y va a ser, vamos a tener de la siguiente forma. Este viene a, se va a venir este acá a multiplicar, ¿no? Va a ser así. Y este, bueno, podemos dejarlo así por el momento, fíjense. Estoy haciendo paso por paso. Y luego este que multiplica, con su signo lo estoy trayendo, pasa a dividir. Listo. Ahí está. Podemos hacerlo así. El 0 no pasa nada. Ahí está. Me quedaría esto, ¿no? Negativo entre negativo se vuelve positivo, ¿no? O si quieren lo meten hacia la calculadora y les va a dar un resultado igual positivo. Bueno, nosotros estamos, pueden hacerlo si gustan así, o si gustan así les va a dar lo mismo. Yo puedo hacer menos entre menos, da más, da lo mismo, ¿no? O puedo meter eso en la calculadora y van a ver que me va a dar lo mismo. Entonces ahora voy a calcular el valor del tiempo de subida y tiene que ser un resultado coherente, ¿no? Voy a meter estos datos a la calculadora. Fíjense que voy a meterlos ambos con un signo negativo, tal vez para ver qué es lo que sucede. Deben usar un negativo pequeño que tienen ahí y listo, ¿no? Bueno, yo ahí voy a mostrar en la calculadora. Fíjense, ahí está, los puse negativos y me sale 1.22. 1.22. ¿Qué unidades va a tener? Segundos, ¿no? Esa es la unidad de tiempo. Esto lo puedo cortar y lo puedo traer así. Eso ahí está. Fíjense que he puesto con el negativo y fíjense que me salió el resultado positivo, lo que les había dicho, ¿no? Y ahí tengo el tiempo de subida, ¿no? Si quieren puedo colocarlo directamente acá, que sería 1.22. Al final me va a dar lo mismo, con dos decimales dondeando, y esto en segundos. Y lo que les decía, ¿no? Fíjense, acá es algo importante. El tiempo total es 4.22, ¿no? Y el tiempo de subida es 1.22. Entonces, ahora sí, aquí viene el análisis. Miren, este tiempo es 1.22. Desde acá hasta acá ha tardado 1.22. 1.22. Y desde aquí hasta aquí, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardará? Se supone que si todo es 4.22, aquí es 1.22, puedo colocarle ya su valor, miren. Este tiempo de subida, esto para que se me entienda, va a ser 1.22. Bueno, lo voy a hacer así, ¿no? Para que se entienda, lo voy a traer todo esto acá. Ahí está. Y lo voy a traer esto acá. Todo esto lo voy a copiar. Quiero que se entienda algo muy importante que está sucediendo, ¿no? ¿Está? Listo, me falta la azotea. Hay que traer esta azotea acá. Ahí está. Esto es así, ¿no? Listo. Ahí está, fíjense. Esta es la azotea. Y aquí está el piso. Este es el ejercicio. Entonces, fíjense acá. Este tiempo de subida que acabo de calcular, ¿no? Ahí está, es 1.22. Esto es algo importante que ustedes deben tomar en cuenta. 1.22 segundos. Ahí está. Y el tiempo total, ¿no? Que está en el aire, ya habíamos dicho, desde este punto hasta que vuelve al suelo, es de 4.22. Por lo tanto, ¿cuánto yo puedo ya calcular? Fíjense, este tiempo de bajada que sería así, voy a dibujarlo con esta llave, fíjense, el tiempo de bajada sería hasta acá, ¿no? Yo puedo calcular simplemente haciendo un análisis, no necesito hacer grandes cosas. Miren, el tiempo de bajada, el tiempo que baja, ¿no? ¿Sí? Será
Si todo ha durado 4.22 y el tiempo de subida es 1.22, aquí entonces tendrá que ser 3 segundos. ¿Por qué? Porque estos 3 más 1.22, ¿no? 1.22 más 3 va a ser lo que me dice acá el dato principal, que es 4.22. En 4.22 segundos, ¿no? Aquí 1.22 y aquí 1, 2, 3. Y los dos han sumado 4.22. Listo, ahí tengo el tiempo de subida y el tiempo de bajada, ¿no? Fíjense que esto ya lo he hecho con el gráfico, ya no he agarrado ecuaciones. Entonces sigue siendo lo mismo, ahí está nuevamente el gráfico, ha subido en 1.22 y luego ha bajado en 3. Total, ha hecho la operación en la suma en subida más bajada, 4.22 segundos. Listo. Ahora, ¿qué me pide calcular en el inciso C? Voy acá en el inciso C, me dice la velocidad del florero en el nivel del techo en su viaje de retorno. Aquí está el nivel del techo. En su viaje de retorno, o sea, lo que nos está pidiendo, ¿no? Sería acá, ¿no? Cuando puedo hacer esto acá, puedo volver a dibujar, ¿no? Ahí está. Lo que me pide es lo siguiente, ¿no? Bueno, lo voy a hacer acá para el inciso C. Bueno, esto ya sabemos que es acá. Y le voy a sacar simplemente una captura, ¿no? Entonces, este es el nivel del techo, lo que había puesto hace un instante yo, ¿no? Que le he puesto con negro. Ahí está, es el nivel del techo. Y dice, quiero calcular ahora, fíjense, en este punto ahora, cuando está descendiendo y vuelve a su mismo punto, ¿no? Viene aquí, luego viene aquí y luego vuelve acá. Obviamente, en este caso, ¿cuánto será el tiempo en el cual desde este punto hasta este punto ha llegado? Es el mismo tiempo, 1.22, ¿no? 1.22. ¿Listo? Pero sabemos que toda esta operación es 3. Por teoría, ¿no? Esto es simplemente por teoría. La velocidad en el punto, cuando tengo un nivel de referencia, la velocidad en este punto de subida es la misma velocidad en el mismo punto de bajada. Por lo tanto, en el inciso C no necesito hacer ningún cálculo por teoría, solamente no voy a decir, o puedo hacer también cálculo, no hay problema, ¿no? Pero lo voy a hacer por teoría y luego lo vamos a hacer por cálculo, ¿no? Entonces yo lo que voy a decir es la velocidad, ¿no? En este punto, la velocidad, vamos a colocar, en este le vamos a dar una velocidad cuando está bajando, velocidad B le vamos a dar de bajada, ¿no? Ahí está. Y esa velocidad B va a ser un vector, fíjense, en este punto el mismo vector, solamente que con signo, o perdón, con sentido cambiado, ¿no? Porque este objeto ya está bajando. El tamaño va a ser el mismo, ¿no? Pero lo único que me dice la flecha es que esto está bajando. ¿Listo? Entonces, por teoría, yo sé, por teoría, que el tamaño de velocidad 0 es igual al tamaño de la velocidad de la bajada cuando están en el mismo punto. Y aquí lo que me pide el problema es eso, ¿no? Me dice la velocidad del florero en el nivel del techo en su viaje de retorno. En el nivel del techo, aquí está, es la misma con la que ha empezado su velocidad, ¿no? Entonces, por esa razón, solo por esa razón es la misma, ¿ya? Entonces, tengo velocidad inicial es igual a velocidad v. Pero ¿cómo lo puedo demostrar? Esto es por teoría, pero ahora lo puedo demostrar fácil, ¿no? Yo puedo calcular entre este punto y este punto, ¿no? Aquí tengo en este punto la velocidad sería inicial, sería 0, y la velocidad final es la que no conozco. Entonces, en estos dos puntos sería lo que yo quiero calcular y puedo utilizar una de las tres ecuaciones que están acá. Me da velocidad final, velocidad inicial. A ver, yo tengo un dato importante. Tengo esta altura desde este punto hasta este punto y he calculado. Me sale, aquí está, 7.34 y puedo colocar este valor acá. Es igual a 7.34 metros. Eso es lo que hemos calculado, este valor. Ahí está, ¿no? Ahí está. Entonces puedo sacarle acá, puedo sacar la captura de pantalla como les decía, ¿no? Yo tengo este dato, ¿no? O simplemente lo puedo copiar acá esto y esto. Este dato importante que ya hemos calculado. Aquí está, ¿no? Listo. Ahí está.
Y lo que yo necesitaría simplemente es entre este punto y este punto, tengo la altura máxima, que sería 734, esta altura a la que ha subido, y yo puedo utilizar la fórmula 3, ¿no? Voy a utilizar la fórmula 3. Estamos haciendo un ejercicio muy completo, entonces me traigo de acá la fórmula 3. Ahí está. Ahora, ojo, estoy tomando entre este punto y este punto, ¿no? Entre este y este. Por lo tanto, esta ahora va a ser que la velocidad final, ahora va a ser mi velocidad inicial y esta va a ser mi velocidad final. Entonces voy a dejar para mi ejercicio, ¿no? Para mi ejemplo, eh, que voy a hacer acá, lo que voy a hacerlo acá, ¿no? Para el ejercicio, para el inciso C, voy a crearme otro gráfico, ¿no? Ahí tengo, bueno, solamente esto. Voy a tomar en cuenta este dato, esto, y qué más, esto y esto y esto. Ya no voy a dibujar todo, ¿no? Solamente voy a dibujar esto. Ahí está. Esto es lo que yo necesito para calcular, para hacer mi cálculo, ¿no? Entonces, ahí está. Estoy tomando entre este punto y este punto. Cuando ya empieza, de su altura máxima, empieza a bajar, ¿no? Eso es lo que me pide. Y estoy, bueno, me faltó esta línea que la voy a dibujar también, porque me dicen el techo de la azotea. Ahí está. Listo. Ahora sí, ¿no? Entonces, cuando empieza a bajar, esta ya sería su velocidad inicial, ¿no? Para este caso, y esta sería su velocidad final, la velocidad B. Entonces, utilizo velocidad final, ¿no? Esta ya va a ser velocidad B, la que yo quiero calcular en este punto. La velocidad inicial se hace 0. Bueno, vamos a reemplazar, ¿no? Vamos a reemplazar. Reemplazar datos. Van a ver que va a salir lo mismo, ¿no? Entonces reemplazamos los datos. Ahí está. Velocidad final es velocidad B. Es la que yo quiero calcular. Necesito que esté al cuadrado. Listo. La velocidad inicial, con que está iniciando en este caso, es 0. ¿No? 0 al cuadrado sigue siendo 0. ¿Qué signo va a tener? Este signo va a ser positivo. ¿Por qué? Porque fíjense que este objeto ya está bajando, ¿no? Ya está bajando. Desde este punto hasta este punto está bajando. 2, la gravedad sería 981. Y altura. ¿Qué altura va a ser? Esta altura es desde este punto hasta este punto y es 734. 7.34. Entonces solo estoy trabajando con unidades. Este va a ser metros, esto va a ser metros sobre segundo, este va a ser segundo, y la unidad de velocidad me va a dar metros sobre segundo. Listo. Y ahora simplemente despejamos, ¿no? Fíjense, resolviendo, lo que yo voy a tener es lo siguiente, ¿no? Ahí está. El 0 no pasa nada, se queda así, y el cuadrado va a pasar como raíz, ¿no? Pasa al otro lado como raíz. Listo. De todo esto. Ahí está. Listo. Este dato meto a la calculadora. Bueno, ustedes tienen calculadoras, ¿no? Directamente ya lo pueden colocar. Voy a colocar yo en esta calculadora que es descargada, cualquier calculadora de internet, ¿no? Una Casio común y corriente. Miren, aquí está, se mete todo. Y me sale 12, ¿no? Entero 12. Sí, con dos decimales. Entonces la velocidad calculada, fíjense, ahí está, va a ser igual a 12 metros sobre segundo. Ahora, fíjense esta velocidad. Decíamos tenía que ser la misma velocidad de inicio. Y aquí está la velocidad inicial, ¿no? Hemos dicho nosotros por teoría. Entonces esto, la velocidad inicial era igual a la velocidad en ese punto. Y la velocidad inicial en el dato dice que es 12. Entonces, por teoría, yo sé que esto debería valer 12, ¿no? Porque la velocidad es la misma, hemos dicho. Pero haciendo el cálculo,
me sale lo mismo. Entonces, comprobada la teoría. Cuando está en el mismo nivel, cuando sube y cuando baja, cuando están en el mismo punto, en caída libre la velocidad es la misma. ¿Listo? Ahí está. Entonces ya está comprobado con eso el inciso C. Me faltaría el inciso D, la altura del edificio, este de acá que estamos colocando HE, ¿no? Entonces vamos a calcular inciso C, inciso D. Fíjense que me voy a volver a hacer el gráfico, porque no tengo ningún problema con estarme dibujando el gráfico. Ahí está. Bueno, voy a dibujarlo desde acá. Esto nomás me faltaría, esto de acá y esto. Esa sería la altura del edificio, ¿no? Ahora fíjense que para calcular esa altura puedo valerme de este punto y el punto en el suelo. Conozco la velocidad en este punto y hemos calculado y hemos visto por teoría que esto vale 12 metros sobre segundo, ¿no? Por teoría. Ahí está, ¿no? Por teoría ya sé que esta velocidad en este punto es 12. Entonces puedo valerme de este punto y este punto. Ya tengo la velocidad. Acá no tengo la velocidad, pero acá tampoco tengo. Vamos a ver qué datos tenemos, ¿no? Solo tengo la velocidad en este punto, que sería la velocidad inicial, ¿no? Nada más. Y para conocer la altura del edificio no conozco ningún dato más. Ahora, tengo un dato importante más, ¿no? Ahora puedo tomar, fíjense, ahora lo que voy a hacer, puedo hacer de esta forma, de este punto a este punto, o puedo hacer más fácil, fíjense lo que voy a hacer acá. Voy a seguir, ahí está, voy a tomar solamente estos datos de acá para calcular el inciso D. Fíjense lo que voy a hacer. Ahí está. Solamente estoy tomando estos datos, ¿no? Aquí y acá. Entonces fíjense que voy a utilizar desde acá hasta acá, lo que está cayendo, ¿no? ¿Listo? ¿Por qué voy a utilizar eso? Porque tengo este tiempo, fíjense. Tengo este tiempo de acá hasta acá y aquí hemos dicho que era 3 segundos. Ahí está, esto. Tengo este tiempo. Acá lo vamos a hacer, lo voy a dibujar acá. Hemos hablado de este tiempo, era 3 segundos porque el tiempo desde acá hasta acá hemos dicho que era 1. Voy a recurrir a esto. Fíjense que estoy recurriendo a todo lo que he utilizado, ¿no? Ahí está. Hemos dicho que el tiempo para que el objeto esté desde ese punto hasta este punto era 1.22 y en la bajada era desde este punto hasta este punto era 3 segundos, ¿no? Entonces tengo el tiempo desde acá hasta acá, ¿no ve? Y tengo la velocidad inicial, que sería 0 porque está empezando recién el movimiento. Acá se ha detenido y vuelve a bajar. Entonces voy a valerme de eso. Fíjense que estoy haciendo puro análisis nada más, ¿no? Y ahora voy a utilizar la ecuación número 2. ¿No? Voy a utilizar esta ecuación. Estoy haciendo paso por paso, ¿no? Podría haberlo hecho más rápido, pero estoy haciendo para que se pueda entender. Entonces, para el inciso D se utiliza la ecuación número 2. Pueden usar la 3, la que quieran, pero veo que esta es la más conveniente, porque la velocidad inicial acá es 0, ¿no? Tengo el tiempo, tengo que va a ser desde este punto hasta este punto es 3 segundos, ya está, y la gravedad tenemos el valor, por eso hemos usado la ecuación 2, ¿no? Por esa razón. Entonces vamos a reemplazar datos. Fíjense, los signos es importante. Ahora, ¿qué signo va a tener esto? El signo será, como el objeto está bajando, entonces el signo será positivo. Listo. Qué fácil y sencillo, ¿no? Ahora sí. Vamos a reemplazar los datos. Altura, esta se va a llamar, vamos a llamar la altura, miren,
Esta altura h no es ni h max, no es ni he, es desde este punto hasta este punto, es otra altura. Entonces, esa altura que estoy calculando, miren que va a ser desde este punto hasta este punto. Esa es la altura h, por si acaso, ¿no? Fíjense que va a ser hasta acá, ¿no? Ahí está. Es toda esta altura. Estoy calculando toda la altura. No estoy calculando, no es HE ni es H max, ¿no? Entonces, toda esta altura, yo lo voy a llamar acá, fíjense, ahí está. Y esta es la altura h. Esta es la altura que estamos calculando. Listo. No sabemos cuánto será. Ahí vamos a colocar. Esta es la altura que se va a calcular porque es desde este punto hasta este punto. Obviamente no me han pedido esa altura, pero primero vamos a calcular esa, ¿no? La velocidad inicial para esa altura, para calcular esa altura se hace 0. Multiplicado por tiempo va a ser 0, obviamente, ¿no? El signo va a ser, hemos dicho, más, porque está subiendo. 1/2, la gravedad es 9.81. El tiempo, ¿no? Desde este punto hasta este punto es 3 segundos. Bueno, voy a solamente colocar el número 3. Y acá vamos a colocar igual el 3. Ahí está, listo. Fíjense, todo está en orden. Solo la única variable es h. Y empezamos a resolver, ¿no? Ahí está. 0 por 3 me va a dar 0. No pasa nada, se va. Acá esto lo puedo multiplicar en la calculadora, ¿no? Y vamos a colocar ahí 1/2. Estoy colocando, ustedes pueden colocar en su calculadora, ¿no? Ahí está. Yo voy a colocar esto en mi calculadora y ustedes colocan en la suya. Ahí está, ¿no? 1 por 981 por 3, por 3 al cuadrado dividido entre 2 y me da esto, ¿no? 44 punto. Ya tengo el valor de esa h. Es 44.14, ¿no? Bueno, no se puede redondear porque es impar. Y esto en metros. Listo, ahí tengo 44.14 metros. Ya tengo que esto vale 44.14 metros. Ahí está, ¿no? Listo. ¿Cómo calcularía la altura del edificio? ¿No? Yo tengo que esta altura h max, este pedazo de acá, fíjense, vale 7.34 y todo esto vale 4.44. Por lo tanto, este h simplemente va a ser la diferencia, ¿no? Fíjense que es... Si vamos a suponer que sean enteros, ¿ya? Vamos a suponer, solamente vamos a suponer que sean enteros. Supongamos que este va a ser 7, ¿no? Y supongamos que este es 44. Entonces, solamente estoy para motivos de que se entienda, ¿ya? Entonces, si todo esto vale 44 y esto vale 7, lógicamente esto tiene que valer 37, ¿no? ¿Por qué razón? Porque 37, que es este pedazo, más este otro pedazo que es 7, ¿no? Me va a dar 44, ¿no ve? Los 44 que es desde principio a final. Entonces, ¿cómo haría para encontrar este valor? Lo único que tengo que hacer es de este 44 restarle 7. 44 menos 7 me va a dar 37, que es este pedazo. Esto menos esto me da esto. Eso quiere decir, ¿no? Porque la suma de ambos me da h. Ahora puedo hacerlo así también. Entonces ahora voy a volver a sus números originales, ¿no? Eso era para empezar. Entonces, la suma de h max más he me da todo h. Entonces puedo decir, ¿no? Para calcular la altura del edificio, yo tengo puedo hacer la siguiente ecuación, ¿no? Fíjense, altura del edificio más la altura máxima es toda la altura h. Entonces voy a colocar altura máxima más la altura del edificio es igual a h, ¿no? Vamos a reemplazar datos, como habíamos dicho. Reemplazamos datos, reemplazando datos. Listo. Se tiene, ¿no? Listo. Altura máxima
altura máxima es 7.34, lo reemplazo acá. Todo voy a colocar solo números porque sabemos que están en metros, ¿no? La altura del edificio no conozco y H es 44.14, ¿no? Aquí está. Como quiero despejar esto, entonces despejando la altura del edificio, despejando HE, que es lo que yo quiero conocer, ¿no? Entonces simplemente este que está sumando va a pasar a restar. Eso les han enseñado en el curso de ecuaciones, ¿no? Hago la resta en la calculadora, ¿no? Y me sale este valor. Ahí está. Esto es la resta, 44, eso, 36.8 metros, ¿no? Y bueno, acá ya puedo colocar 36.8 metros. Listo. Entonces, fíjese, si yo hago la suma de estos dos, ¿no? Si hacen la suma de estos dos, 7.34 más 36.8, ¿no? Me da 44.14, ¿no? La suma de estos dos me da 44.14, que es la altura total que yo he calculado desde este punto hasta este punto. Y listo. Con esto ya tendría el inciso D. A ver qué más me pide. A, B, C, D y E. La velocidad con que llega al suelo, que es lo último. Ah, bueno, aquí tengo las respuestas, miren. Ahí está la altura máxima, 7.3. El tiempo empleado, 1.22, lo que hemos calculado. La velocidad en el florero, 12. La altura del edificio, 36.8. Aquí tengo, ¿no? ¿Dónde está? ¿Cuánto nos ha dado? 36.8, perfecto. Fíjense que todos los datos coinciden, ¿no? Y bueno, la velocidad con que llega al suelo, que ya tenemos aquí el resultado, ¿no? Ahora, para la velocidad con que llega al suelo, y con eso terminamos el ejercicio, fíjense que es un ejercicio muy completo esto. Entonces, sería el inciso E. Uy, ya no tengo acá. El inciso E, ahí está. La velocidad con que llega al suelo. ¿Ya? Listo, y con esto vamos a concluir la clase de hoy, ¿no? Y luego les voy a dejar las prácticas, obviamente. Miren, para resolver este tipo de ejercicio, ahí está. Podemos tomar otra vez desde este punto hasta este punto con todos estos valores, ¿no? Voy a sacar una captura de pantalla. Entonces acá para esto. Ahí está. Tengo todos estos datos que he calculado, ¿no? Todos los datos que he calculado. Y todos estos datos voy a utilizar, ¿no? Para calcular la altura a la que llega al suelo. Fíjense que voy a utilizar desde este punto hasta este punto porque aquí es la velocidad con la que llega al suelo en este punto. Ahora puedo utilizar la ecuación 1, la ecuación 2, la ecuación 3, la que me convenga porque tengo muchos datos para trabajar. Como me pide una velocidad, puedo calcular, voy a utilizar la ecuación 1, ¿ya? Ecuación 1, aunque ya lo he utilizado, pero es la más simple. Puedo utilizar la ecuación 1, me voy a traer la ecuación 1 de acá. Puedo utilizar la ecuación 2 o la ecuación, a ver, vamos a ver. Como me pide la velocidad final, puedo usar la 3 o la 1. Puedo usar cualquiera, yo voy a utilizar esta, la 1, ¿ya? Puedo utilizar también la 3, o podemos ver qué sucede con la 3, ¿no? También, a ver, vamos a ver. Ya, la ecuación 1 voy a utilizar, ahí está. El signo, miren que estoy tomando desde este punto hasta este punto, por lo tanto el signo va a ser positivo, porque está a favor de la gravedad. Positivo, porque está bajando. Es decir, está a favor de la gravedad, ¿no? Ahí está. Listo, por esa razón es positivo, ¿no? Y bueno, entonces reemplazamos datos. Reemplazando datos, ¿no? La gravedad sabemos que es 981, bueno, fíjense que no es difícil, no es complicado. La gravedad es 9.81. Velocidad final, finales en este punto, no conozco. La velocidad inicial con la que está empezando desde este punto hasta este punto, en el análisis es 0. Ahí está. Y el tiempo,
Fíjense, el tiempo va a ser desde este punto hasta este punto. Ese tiempo que está con naranja vale 3 segundos. Ahí está, 3. ¿Listo? Y lo único que nos queda es despejar la velocidad final. Tendríamos esto así de esta forma. El 0 no pasa nada. El 0 no le va a afectar en nada. Y queda así. Este que divide pasa a multiplicar. Ahí está. Este de acá, el que divide, se pasa a multiplicar. Ahí está. Y queda de esta forma, ¿no? En la calculadora coloco eso, 9.81 por 3. Y me sale este valor, ¿no? Ahí está. 29.43. Unidades de longitud y tiempo tiene la velocidad, la longitud era metros y el tiempo era segundos. Y listo, ¿no? Y esto es el dato. Y a ver, veamos, acá tienen sus respuestas. No, acá tiene la respuesta 29.4, ¿no? Listo. Y ahí están todas las respuestas calculadas, ¿no? Entonces aquí están las respuestas. Todo el ejercicio resuelto, ¿no? Ahí está. Hemos tomado por puntos, en este caso de este punto a este punto. Puedo tomar desde acá hasta acá. Fíjense que nos va a dar lo mismo. Habíamos hablado, puedo tomar diferentes. De las tres ecuaciones puedo tomar la 1, la 2, la 3. El resultado no va a cambiar. ¿Por qué? Porque cómo escojo la ecuación 1, la 2 o la 3 depende de los datos que tengo y depende del dibujo. No, entonces eso sería lo que es la clase de hoy, el ejercicio que era muy largo, pero creo que ha valido la pena resolver.